Los Mizat o guambianos. Ubicación geográfica por Yaniri Chávez Cardeño. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ubicación geográfica de los Mizat. Dice que se ubica al norte de Popayán, propiamente en el pueblo de Silvia, extendiéndose sobre las laderas occidentales de la cordillera central. Se extiende la región de Guambía en una extensión de unos 400 kilómetros cuadrados. Entonces decimos que el terreno es de laderas bien pendientes, que se extiende hasta las regiones paramunas de la cordillera y está bañada por una cantidad de riachuelos formando el río Piendamó. Entonces decimos que el promedio de altura de la región está entre los 2.000 y 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y las temperaturas oscilan entre los 11 y los 16 grados centígrados. Decimos también que esta región es el núcleo central de los guambianos. La palabra Guambía tiene dos referencias. La primera es que por un lado significa tierra de las aguas, y por otro para indicar las mochilas que las mujeres siempre llevan a las espaldas o sobre sus espaldas. Entonces decimos que la mayor parte de su población vive en la vertiente occidental de la cordillera central, en donde las inmediaciones de los páramos de las Delicias y el pisno de los cerros de Río Claro y Bujíos, centro oriente del departamento del Cauca. Entonces decimos que en los municipios de Silvia y Piendamó en menor número se encuentran en los municipios de Totoró y Yámbalo, entre otros. También se encuentran asentados en los municipios de La Plata y La Argentina del departamento del Huila. Y también son conocidos como el pueblo de Guambiano. Los Mizat habitan en los resguardos de Guambía, ubicado en el suroriente del departamento del Cauca, en el municipio de Silvia. Este resguardo cuenta con una extensión de 18.000 hectáreas, de las cuales 6.000 son laborales y 9.000 son de páramos, rastrojos y peñasco. Población por Brian Yesid Pulido. El día de hoy voy a hablar un poco de la población de los Mizat, los guambianos, que también son conocidos en el Valle del Cauca. Según el DANE, los Mizat representan el 1,5% de la población indígena en nuestro país de Colombia. La población consta con un territorio de al menos 20.000 hectáreas. Según el DANE, en esas 20.000 hectáreas hay un 21.085 indígenas en el año 2005, censo que se había realizado. Un censo posterior que se hizo en el 2018 nos muestra que aumentó solamente un rango de 7.000 personas. Entonces se ve muy marcada la falta de construcción social en esos pueblos y la preservación de esos pueblos indígenas. Referente histórico. Para continuar con la exposición, hablaremos un poco sobre el referente histórico de los Mizat. Los Mizat no tienen un inicio histórico específico, no se ha comprobado, los historiadores no han determinado cómo fue el inicio real de esta población indígena. Para ello se generaron muchísimas teorías con el fin de darle una explicación a esto. Una de ellas, y pues la menos refutable, es la de que los españoles los trajeron desde Perú y desde Ecuador con el fin de que fueran serviles, de que les ayudaran en todos los quehaceres. Esto fue gracias a los escritos de Antonio Herrera, los escritos de Antonio Herrera, un escritor de la colonia, en tiempos de colonia, que pues escribía muchísimo en forma de explicar cómo fue la conquista, y pues hablaba un poco de que en esos tiempos lo que fue el conquistador Sebastián de Belcázar llegó a lo que hoy vemos que es el Cauca y traía indígenas, como les digo, con el fin de servir. Esto no es muy refutable, ya que pues los indios que se dice trajeron pueden que sean llamados los conocidos yacones
de ese lugar, y ellos tienen todavía un idioma muy parecido al quechua, y en cambio los Misak sí mantienen una lengua muy distinta. Entonces pues por eso es que los lingüistas dicen que no es tan refutable esa teoría, aunque pues los escritos de Antonio Herrera los avalan. La otra teoría es que antes de la llegada de los españoles, alrededor del valle de Popayán, existían diferentes grupos indígenas que se unieron, tanto económicamente como socialmente como políticamente, con el fin de ayudarse contra otros pueblos indígenas que estaban ahí a su alrededor, con el fin de protegerse. Otra de esas teorías que avala la segunda que acabo de decir es que existían unas comunidades aledañas también a este valle, al valle de Popayán, ahorita donde queda la capital del departamento del Cauca. Estos grupos aledaños eran conocidos como los Puben, y se dice que los Puben fueron los grupos que dieron paso al renacer de esta cultura y de esta nueva agrupación que son los Misa. Para contar otra cosa de la historia, fue que pues hay que entender que a partir del siglo XVI, disculpen, a partir del siglo XVI ya estos grupos estaban totalmente apropiados e incluidos en la cultura socioeconómica de la colonia, que era la que prevalecía en ese entonces. Entonces de ahí para allá ocurrió un proceso de desculturalización muy fuerte, de pérdida de su población, porque como lo he hablado anteriormente se están perdiendo mucho. Entonces se debería guardar todos los conocimientos, porque son los sabios del agua, son los que conocen el agua más que todos, son los que viven en un paraíso, aunque sea muy pequeño lo que se les da por derecho. Otra cosa a acotar en la historia de esto es que en 1700 se crean por fin los resguardos, donde pues se le da el derecho a los indígenas de mantener su territorio, de que no se les dañe su territorio, de que no se les expropie de su territorio. Esto fue iniciado gracias al cacique Juan Tama, o se le dio a él la posibilidad de iniciar estos resguardos y ayudar con el gobierno colombiano para que estos resguardos crecieran, dando inicio a los guambias, al quisgo, al pitayo, al quichaya, al chambaló. Economía. Seguidamente, en el campo de la economía podemos decir que en general la economía guambiana es de estricta supervivencia con niveles de acumulación muy bajos, cuya base es campesina. Los principales cultivos son la papa, el maíz, el frijol y algunos productos europeos tales como el trigo, la cebada y la cebolla. Entonces decimos que el producto de estos huertos se destina al sostenimiento familiar, y pues los excedentes son llevados a los mercados locales de Popayán y Silvia. Entonces seguidamente es la regla la utilización de la minga, o sea, es decir, el trabajo comunitario festivo, pues en el cual el dueño del terreno es asistido por sus parientes y amigos. También pues se utiliza esta figura para trabajos más complejos, como ya la construcción de casas, y a nivel comunitario la apertura y arreglo de ya sea de caminos, o el levantamiento y reparación de puentes, o también ya construcción de salones comunales y demás. Entonces, debido a lo empinado de los terrenos y a las malas técnicas que se han dado en ese espacio, pues se maneja una técnica de cultivos los guambianos
han de enfrentarse cada vez más a la erosión de sus suelos. Durante los últimos años debemos decir que debido al auge del movimiento indígena han logrado recuperar algunas tierras en sectores planos y vecinos al pueblo de Silvia, pero esto no ha sido una solución definitiva pues a esos problemas de la tierra. Entonces decimos que en la cultura Misa, la tierra y el trabajo colectivo están estrechamente ligados. Es gracias al cuidado del trabajo conjunto que la tierra se calienta y se produce. Entonces, la base de esta economía es la agricultura, como ya les había dicho. Siendo un pueblo agrícola, sus productos varían de acuerdo a la altitud. Es así como en las zonas bajas cultivan maíz, mientras que en las partes altas cultivan papa y cebolla. Sin embargo, pues ante la escasez de la tierra, pues ya padecía en los últimos tiempos, se ha ido practicando o se ha ido perdiendo la vigencia y pues ha sido reemplazada por la utilización de fertilizantes, otros abonos o ya sean químicos para nutrir los cultivos y pues así implementar técnicas que garanticen la producción. La ganadería como actividad complementaria ha comenzado a desarrollarse en los últimos años, sobre todo en las zonas donde se ha podido extender el territorio y por la escasez de la caza. Seguidamente vamos a hablar sobre la lengua de esta comunidad. Se dice que la lengua pertenece a la lingüística chicha, aunque actualmente la mayoría habla español y el bilingüismo es un hecho generalizado. Entonces se dice que se resisten a perder su lengua. Es claro que la población hablante del Nantri pues se encuentra dispersa en varias zonas colindantes y pues de allí que un acercamiento a la situación social de esta lengua requiere abordajes diferenciados. Aunque cercanos, los grupos Misat han sido afectados por factores sociohistóricos que han incluido o han incidido en sus cambios culturales de forma distinta en cada asentamiento. Entonces, estos cambios llevan, por supuesto, o involucran la lengua, la cual presenta índices diversos de vitalidad según la zona de poblamiento. El guambiano es una lengua indígena hablado por el pueblo Misat en el departamento del Cauca, en Colombia. Espiritualidad y cultura por Luz Daniela Rodríguez. La cultura, para ellos la tierra es algo muy importante y ya sea el agua, el sol, la tierra y la naturaleza, para ellos es algo importante y es algo que tienen que cuidar, que tienen que proteger. Ya digamos en los trabajos de producción que ellos manejan, la mujer no solamente se encarga de las labores domésticas, sino también de las labores agrícolas o de las labores de manualidades para poder venderlas, ya sean bolsos o sombreros. Y el hombre también se encarga sobre esas actividades agrícolas que se presentan y que se pueden desarrollar pues para la tierra, la siembra, las cosechas, y pues se paga igual, ya sea el hombre o la mujer. Ya digamos en los trajes típicos que ellos manejan, el hombre maneja un sombrero pequeño y oscuro, un turi o una ruana angosta, una camisa común, un cinturón y unos pantalones hasta más abajo de la rodilla. También presenta para la mujer un manto que cruza todo su pecho con un gancho metálico y una gargantilla de chaquiras. La falda está más debajo de la rodilla y también digamos que se representa con un cinturón o un fajón. Organización sociopolítica o aspectos políticos por Juliet Carolina Boada. La organización política se desarrolla a través de un cabildo. Está encabezado por gobernantes y figuras centrales. A través de los cabildos se articulan las diversas veredas formando una comunidad. El cabildo tiene como función la vigilancia y la utilización del territorio, así como administración y el orden de la vereda o comunidad y la capacidad de imponer sanciones o multas a quienes no cumplan. Esto es muy importante ya que se tiene en cuenta que son muy extremos con sus castigos, entonces es muy importante que cada habitante siga al pie de la letra cada regla. Los guambinos no se tienen tanto en aspectos políticos, pues ellos suelen
seguir a su cacique, a su gobernante, por decirlo así. Entonces su organización política se basa más que todo en lo que digan ellos. Así pues damos por terminado todo lo que es el aspecto político. Lo social, los guambinos tienen aldeas. Ya en lo social, los guambinos viven en aldeas. Se dice que cada 20 personas viven en una casita. Esto tiene como base más que todo su organización social y por eso es que destacan. Las relaciones, en las relaciones matrimoniales son endogámicas, entre la etnia y exogámicas en las veredas. Problemáticas actuales. Claramente la primera problemática es la migración. Se migra desde los jóvenes, más que todo, o sea, claramente hay de más edades, ya sea ancianos o niños o personas de la mediana edad, pero se mira más en jóvenes gracias a que ellos quieren como buscar una solución para poderles dar a su familia un mejor sustento de vida. Claramente esto se ve reflejado gracias a que a veces las tierras no pueden darle el sustento necesario día a día que ellos necesitan, ya sea que se las robaron o sean saqueadas o simplemente la tierra no les da para los gastos que se presentan para ellos. También otro problema que hay es la educación. Ellos piensan que la educación va ligado con todo lo que hacemos día a día, diariamente. Entonces digamos que si se cocina, que si se barre, que si todo lo que se hace en el día, eso ya es una educación que se da. Entonces esto ya va desde generaciones atrás. Entonces digamos que hay un choque con las culturas de ellos y las culturas de las instituciones que tienen normas diferentes y que simplemente siguen como sus normas y sus planes de educación, y es un poco complejo lograr implementar la educación de ellos y la cultura. Entonces es un gran choque, digamos, normas y sus planes de educación, y es un poco complejo lograr implementar la educación de ellos y la cultura. Entonces es un gran choque, digamos, para que los niños lleguen a tener una educación que esté satisfactoriamente para las dos partes. Entonces es un poco, o sea, es una problemática porque no hay mucho, o sea, que quieran dar de parte a parte para que la educación pueda darles una educación con la cultura de ellos, y que la otra parte también acepte que la educación quieran dársela así. Ya digamos otro problema son las culturas sobre la salud y las enfermedades. Esta tribu piensa que cada enfermedad que tengan claramente se puede curar con medicina pues convencional, pero pues esto se ve muy reflejado en los índices de mortalidad que se presentan, ya que muchas personas pues mueren gracias a pues no tomar la medicina, ya sean pastas, o sea, o para el dolor de cabeza, o una inyección, o tener un carnet de vacunación ya establecido, sino que ellos piensan que pueden quitar esas enfermedades, ya sea con plantas medicinales que ellos manejen o de la naturaleza. Que ellos son como muy habitantes de la tierra, del agua y de los astros, entonces es un poco complejo, ya que digamos se mira que hay un alto índice de mortalidad para ellos, y entonces puede ser que puedan dar un poco de, o sea, dar su brazo a torcer por esa parte para pues que más personas sigan muriendo, pero pues ya digamos es una cultura que se lleva desde hace mucho tiempo, entonces es algo que no creo que se cambie, entonces eso sería un gran problema que se presenta. El siguiente problema es el desplazamiento forzado. Claramente esto pues se ve afectado, o sea, ellos se miran afectados muchos por lo que hay en el conflicto armado que existe entre la fuerza pública, la guerrilla y claramente los paramilitares. Es un poco molesto, ya pues yo
Yo pienso que es molesto ya que, digamos, ellos no tienen la culpa de eso, o sea, y se ven ahí envueltos en todos esos problemas, todas esas guerras y que tengan que dejar sus tierras, sus casas, sus cosas, porque hay problemas con el gobierno, hay problemas que no tienen que ver con ellos y pues lastimosamente tienen que huir de sus hogares, huir de sus casas y huir de todo lo que tengan pues para poder sobrevivir y que no les pase nada. También la fuerza pública, la guerrilla y claramente los paramilitares. Es un poco molesto ya, pues yo pienso que es molesto ya que, digamos, ellos no tienen la culpa de eso, o sea, y se ven ahí envueltos en todos esos problemas, todas esas guerras y que tengan que dejar sus tierras, sus casas, sus cosas, porque hay problemas con el gobierno, hay problemas que no tienen que ver con ellos y pues lastimosamente tienen que huir de sus hogares, huir de sus casas y huir de todo lo que tengan pues para poder sobrevivir y que no les pase nada. También hay la desaparición forzada que se mira mucho sobre los niños, sobre la población infantil, ya que hay mucha prostitución de niños, hay esclavitud, también se maneja mucho, digamos, el tráfico sobre las medicinas, que para probar si su medicina sí funciona o no funciona, entonces claramente no hay, o sea, muchas pruebas así, pero también se mira que hay un índice de que faltan, o sea, niños, y claramente es una problemática que se encuentra todavía mucha impunidad, que todavía no hay una solución exacta, digamos, de todos los niños que día a día no están y que desaparecen. Entonces es una problemática muy importante que hay que tratar.